Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penjan. Estamos en esta instancia de conversación, de entrevistas, para poder conversar sobre transporte, sobre el transporte público, sobre convivencia vial, sobre excesos de velocidad y también sobre el plebiscito de salida que será el próximo 4 de septiembre, pero enfocado precisamente al traslado de las personas, al plan de contingencia que prepara el gobierno para ese día. Comencemos hablando de exceso de velocidad, de fiscalización. ¿Sabía usted, por ejemplo, que hay una diferencia entre un siniestro vial y un accidente? Estamos con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Buenos días, Jean-Claude. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista, esta oportunidad de poder comunicarme y conversar con personas a lo largo de todo el país, que es parte de lo que nos interesa, de poder tener un foco relevante como ministerio en regiones. Así que muy agradecido este espacio. Y de poder precisamente informar y comunicar lo que pasa quizás acá en la región metropolitana, pero que afecta de forma transversal a todos y a todas en los distintos rincones. Explíquenos, ¿cuál es la diferencia entre siniestro vial y accidente? Lo que pasa es que cuando hablamos de accidente, da la impresión, ¿no es cierto?, un accidente, algo que ocurre que es accidental, que es fortuito, pareciera como que no tenemos mucho que hacer, más que aceptar que la vida nos trae accidentes. Pero la mayoría de los choques, los atropellos, ¿verdad?, los siniestros en los cuales hay una persona que... un vehículo que choca con otro, que se pasa a llevar una bicicleta, que se pasa a llevar un peatón, tienen poco de fortuitos. Normalmente lo que tienen, ¿verdad?, es un comportamiento que es descuidado, un comportamiento que muchas veces excede velocidad. En una gran cantidad de estos eventos tienen esa condición, o hay una conducción desprolija, o hay una conducción en estado de ebriedad, o hay una conducción desatenta o una caminata desatenta por parte de un peatón. Entonces, nada de eso es un accidente. Sí, si se ejemplifica, por ejemplo, entonces, un accidente es si inevitablemente aparece un perro en la calle, por ejemplo. Por ejemplo, uno podría hablar más bien de un accidente. Y a lo mejor ahí uno podría cuestionar tal vez el diseño vial que permite que perros se crucen. Pero claro, a lo mejor ahí podríamos hablar de un accidente. Pero la mayoría de los hechos que conducen a que muchos de nuestros compatriotas fallezcan o queden con lesiones severas en las vías, tiene más que ver con actitudes humanas que deberíamos evitar y que deberíamos ser capaces de evitar si fuésemos suficientemente conscientes de lo que significa conducir un vehículo en las calles. Porque, por ejemplo, en ese mismo ejemplo del perro, si el conductor o conductora va a exceso de velocidad, ya hay una atenuante, o sea, ya hubo una acción, en este caso humana, que propicia que haya un accidente o un siniestro vial en este caso. No, qué buen punto. O sea, incluso en el caso de un perro, la conducción dentro de los límites de velocidad establecidos para la calle debiera permitirnos que una situación como esa sea manejada por el conductor sin tener que lamentar consecuencias fatales. Pero en cambio, cuando el conductor eventualmente va a una velocidad muy alta, decide esquivar el automóvil, pierde el control, eso nos puede conducir a un problema mayor. Y aquí, Jean-Claude, es importante transmitir que no estamos hablando de cifras pequeñas en términos de mortalidad. Cuando uno mira las cifras a nivel de país, vemos que en los últimos 15 años la cantidad de personas que mueren cada año es aproximadamente 2.000. Estamos hablando de 5, 6 personas cada día en promedio en Chile mueren por siniestros viales. El año pasado fue el más alto de los últimos 13. A pesar de que tuvimos bastantes controles a la movilidad producto de la pandemia. Y este año tenemos cifras que, cerrando el primer semestre, están como 25% por encima de las cifras del año pasado. Claro. Es decir, estamos en una situación media descontrolada en que la cantidad de siniestros viales que estamos viendo en el país excede todo lo razonable. Y cuando digo todo lo razonable, es importante compararse con otros países. Me gusta compararme con España, que tiene más o menos la misma cierta cantidad similitud cultural. Exacto. Y tiene la misma cantidad de fallecidos al año, pero ellos sí tienen 2,5 veces nuestra población. Yeah. O sea, la cantidad de muertos en España es un 40% per cápita, por esta razón, que la nuestra. Entonces aquí tenemos algo que tenemos que trabajar y tenemos que tomar las medidas que otros países han tomado y que han mostrado ser efectivas. Y en ese sentido, ministro, ¿qué propone la ley CATI? Porque, por un lado, tenemos la conciencia real, lo que hablamos recién,
después, todavía estamos en pandemia, pero ya se salió, por ejemplo, de la cuarentena hace un buen rato, hay una mayor cantidad de gente en las calles, hay una sensación de la gente misma de enojo o de violencia, por lo tanto andan a un exceso de velocidad o el bocinazo viene en mayores veces, hay mayores conflictos estando frente al volante o como peatón. ¿Qué propone la ley, Katy, en ese sentido para hacer frente también a eso? Aquí para reducir la siniestralidad de los vehículos en las vías, yo creo que hay que trabajar en varias direcciones. Una tiene que ver con educar, ¿no es cierto?, por comunicar las consecuencias y el llamado, ¿verdad?, de parte de las autoridades y de todo, y también a veces de los niños, respecto de que andar a exceso de velocidad, es verdad, vas a llegar a lo mejor 1 o 2 minutos tarde, pero a lo mejor no vas a llegar. Y el costo, el beneficio de esos 2 minutos no se condice con el tremendo riesgo en que estás poniéndote tú, las personas al interior de tu vehículo y quienes te vas a encontrar en las vías. Entonces aquí hay un llamado muy fuerte a poder tomar conciencia respecto de lo que significa tomar la conducción de un vehículo que puede transformarse en un arma mortal. Pero también, aparte de la educación y el llamado, ¿verdad?, de parte de las autoridades, creemos que es clave poder tener una mayor fiscalización. Entonces, este proyecto de ley que fue ingresado en el último año del segundo gobierno de Michelle Bachelet y que durante todo el gobierno del segundo periodo del presidente Piñera avanzó en el Congreso, hoy día estamos reimpulsándolo para generar este centro automatizado de tratamiento de infracciones, que lo que nos va a permitir es que indicarle a los automovilistas, ¿verdad?, cuando van por las vías, que están entrando a zonas en las cuales hay radares que van a poder tomarle en forma automática su velocidad, de modo que sepan que si van a conducir a exceso de velocidad, con una altísima probabilidad van a recibir una infracción que los va a obligar a, por supuesto, a pagarla, que les va a eventualmente quitar la licencia, que a la medida que se van acumulando las sanciones empiezan a ser más graves. Y esto, que parece como una cosa interesante, ha mostrado en términos de evidencia internacional tener un efecto muy relevante. O sea, nosotros estimamos, mirando lo que ha pasado en países como Francia, Canadá, Estados Unidos, España, México, el que nosotros vamos a lograr reducir las fatalidades en el orden de un 30%. O sea, estamos hablando, Jean-Claude, de 600 personas. Eso es lo que nosotros creemos. Claro. 600 personas van a dejar de morir cada año en Chile por esta causa, si es que nosotros implementamos de forma adecuada esta ley. Usted decía que en este centro automatizado se le avisaría eventualmente al automovilista que va a ingresar a una zona donde no debería estar, o que eventualmente pudiese haber alguna infracción, etcétera. ¿En qué se diferencia esto? Porque algunas personas ya dicen, oye, pero si los fotorradares ya están o los partes empadronados ya están, ¿cuál es la diferencia? Yo entiendo que de momento esas infracciones las cursa solo Carabineros. Exacto. Hay un testigo de fe que tiene que ser un carabinero y que por lo tanto eso nos imposibilita, ¿verdad?, el poder implementar este tipo de medidas. La gracia que tiene esto es que vamos a poder tener el testigo de fe más bien recibiendo los antecedentes que llegan de los radares y de esa manera pudiendo cursar las infracciones cuando tengamos evidencia suficiente de que los vehículos sobrepasaban los límites de velocidad o, por ejemplo, estaban pasando una luz roja. Claro. Y en este intento de educación, ministro, ¿cómo se logra para que finalmente la gente no reciba que me están sacando parte de nuevo nomás? Filo, no lo pago, sigo andando. ¿Cómo se genera quizás ese cambio? O sea, yo creo que en la mayoría de los... Es difícil. No es tan difícil cuando las multas llegan. O sea, cuando el día de mañana no vas a poder renovar tu licencia de conducir, cuando no vas a poder sacar la patente de tu automóvil, cuando tienes una multa y te llega una segunda multa y una tercera multa, y eso nos ha pasado, por ejemplo, en las pistas solo bus. Cuando tú pusiste las pistas solo bus y dijiste, oye, en principio están ahí como referencia y vamos a pasar partes ¿cómo se llaman? Cuando son así como de cortesía, no pasó nada. Pero bastó que los partes empezaran a llegar de verdad con multas reales y hoy día las pistas solo bus se empiezan a respetar. Y eso nos pasa en distintos ámbitos de nuestro quehacer. Y creemos que como autoridades es muy importante el poder promover dentro de las calles que sean espacios seguros para peatones, para ciclistas, para automovilistas, para todos los que circulamos por las calles. Las calles al final son lo que hace la ciudad. La ciudad es puertas afuera, la ciudad no es puertas adentro. Son esos espacios públicos los que le dan carácter a la ciudad, y lo que queremos es que nuestras ciudades, todas a lo largo de Chile, sean espacios donde quienes las caminamos, quienes las andamos en bicicleta, podamos sentir que estamos circulando por espacios seguros, confiables y en los que lo hacemos con gusto. Ministro, usted recién hace poquito decía o daba el ejemplo de cuando una niña, un niño le dice al papá no vayas tan rápido, etcétera.
Usted sabe que el cambio del comportamiento social se hace a través de políticas públicas como Ley Cati o como otras iniciativas, pero el cambio profundo también está en la enseñanza. ¿Cómo se va a trabajar eso a nivel escolar? Que se enseñe quizás en los establecimientos educacionales la ley vigente vial. ¿Cómo se va a hacer en este gobierno? Bueno, efectivamente eso es parte de lo que tenemos que hacer, es también trabajar junto con los colegios, lo hacemos. CONACET tiene un programa también y con Carabineros de llegar a colegios y creo que eso es muy importante porque también le transmite a ese niño que va sin cinturón de seguridad, que le dice, papá, estoy sin cinturón de seguridad. A mí me ha pasado con mi hijo, que uno eventualmente se olvida aparte y el niño te dice, falta algo, aquí falta algo, papá, ponme el cinturón o póntelo tú. Además, ahora que están tan estrictos los niños. Sí, es súper interesante. Es súper interesante, en el fondo, cómo los niños también se transforman en agentes que permitan transformar a la población. Yo creo que, por ejemplo, el que hace 30 años atrás, muy pocos de nosotros conducíamos con cinturón de seguridad y hoy día la mayoría lo hacemos. El 80% de la gente en el puesto de conductor circula con cinturón de seguridad y más de 80%. Es porque hubo una campaña educacional y en la cual los niños tomaron un rol también muy importante y tenemos que seguir avanzando en que ese cinturón de seguridad lo ocupen también el copiloto y los usuarios, los pasajeros de atrás. El cinturón de seguridad también salva vidas y es parte de las políticas que tenemos que empujar. Lo último con esto, ministro, ¿le gustaría quizás eventualmente que a nivel escolar, en los colegios, haya un curso de enseñanza de la ley de seguridad vial o un taller o como se le pudiese llamar? Sí, yo creo que sería muy importante que en algún momento de la enseñanza, sea básica, media, uno tenga estos espacios de educación cívica, en que uno de ellos es justamente los temas de seguridad vial, en que vamos formando ciudadanos que entienden cuál es su rol, no solamente a nivel individual, sino que también nuestro rol en forma colectiva, nuestro rol como agentes que puede salvar vidas de otros. Yo creo que eso también es hermoso de poder enseñar, de cómo uno como hijo de una familia puede transmitir al interior de la familia o a los abuelos o a los vecinos, el que podemos tener espacios más seguros y una conducción más responsable. Así que sí, me encantaría poder ver eso en algún espacio del currículum escolar. Vamos a ver si se puede. Vamos para allá, si se puede conseguir de alguna forma. Lo anticipamos también, ministro, el 4 de septiembre es el plebiscito de salida, ya el lunes le entregan al presidente Boric la propuesta final del borrador de la nueva Constitución. Con voto obligatorio el próximo 4 de septiembre. Se estima que sean 15 millones de personas las que puedan ir a votar. Y si recordamos la última elección, que fue la segunda vuelta presidencial, hasta las 3, 4 de la tarde, lo único que se habló fue de que no habían buses en las calles, de que no había transporte público en general en la región metropolitana, que habían problemas principalmente en regiones, en Concepción, en Temuco, en distintos otros lugares, en donde hubo problemas. Se cambió el foco finalmente de lo que significaba la elección. Ustedes dijeron que la mejor forma de evitar que ocurra algo así es anticiparse. Comenzaron con esto en mayo. ¿Cómo se está preparando? Yo te diría que estamos trabajando en 3 frentes. Hay un frente que es muy importante, que es que, no sé si a ustedes les pasa, pero uno como residente te asignan un local de votación que no necesariamente es el que te queda más cerca. Yo voto en la comuna de La Reina y tradicionalmente me ponen más bien el local de votación que queda más lejos de mi domicilio. Por supuesto que cuanto más larga es la distancia, más cautivo uno es de la necesidad de poder viajar en un vehículo, es más difícil caminar, claro. Es más difícil irse en bicicleta. Entonces lo primero que hemos hecho como país, ¿verdad?, es que el CERVEL ha estado trabajando y le pidió a los chilenos que hicieran un esfuerzo por indicar su residencia real en los sistemas del servicio electoral para poder asignarles un local que va a ser más cercano, eso esperamos, a su residencia. Claro. Y eso hace una diferencia enorme. Para promover, de hecho, que vayan a pie o a bicicleta. Y esto es algo que me gustaría destacar, de que muchas veces nuestros problemas de transporte no tienen que ver con la movilidad de los vehículos, tienen que ver con cómo están estructuradas las actividades en la ciudad. Yo creo que este efecto de poder mover a la gente a un local de votación que quede cerca va a tener un impacto muy grande. Dicho eso, vamos al sistema de transporte. Claro. Y en el sistema de transporte estamos trabajando en 2 frentes. Por una parte, ocurre que las elecciones son los domingos. Y los domingos, existe una ley, ¿no es cierto?, que todos los trabajadores tienen que tener 2 domingos libres al mes. Entonces, eso de partida hace que todos los conductores del sistema, la mitad de ellos, no esté habilitado para trabajar ese día porque le toca un día de descanso. Y de la otra mitad, los conductores tienen que tener un espacio para poder ir a votar. Entonces, en la práctica, en cada momento del día tenemos como un cuarto de los conductores no más, para un día que es un día bastante activo. Entonces, una primera cosa que hemos hecho, y hemos estado trabajando con la ministra del Trabajo, estamos levantando un proyecto de ley, el que en esta elección y todas las elecciones que vengan para adelante, todas,
se habilite y se le exija a las empresas de transporte público el que puedan reasignar el domingo libre del día de elección a un domingo libre extra el mes antes y el mes después. O sea, los conductores en los tiempos de elección, el mes de elección, a lo mejor algunos de ellos van a tener solamente un domingo libre, pero el mes siguiente van a tener 3 o el mes anterior van a tener 3. Lo estamos trabajando y conversando también con los gremios de conductores y parece ser una medida buena para que el día de la elección podamos tener, al menos por el lado de los conductores, a todo el grupo de trabajadores disponible para poder mover la flota. O sea, con eso al menos se asegura que van a haber conductores y conductoras ese día, porque lo que pasó en la última ocasión era que los mismos choferes decían, bueno, si no tenían que venir, pues no estaban obligados a venir. Eso es lo que digo, Yo sí. vine porque nos dieron un incentivo económico, por eso quise venir. No correría quizá... Claro, lo que estamos haciendo con esto es que por el lado de los conductores tengamos todo al grupo disponible. Y lo último también es que estamos trabajando con los distintos servicios, sistemas, operadores de transporte público a lo largo del país para que ese día podamos tener una buena oferta de servicios, que la gente entienda que el sistema de transporte público está disponible, que están las frecuencias que esperaban, son los mismos trayectos y la gente vea que sale al usar el transporte público y esto funciona de forma efectiva. De hecho, quiero transmitir el llamado a usemos el transporte público ese día. Cuando hay transporte público activo, en la ciudad funciona mejor, cuando hay menos automóviles, hay menos congestión y el transporte público funciona mejor. Entonces, llamado ahí a todos a que el 4 de septiembre tengamos un día en que caminemos, usemos la bicicleta y prefiramos el transporte público. Ese día, ministro, principalmente lo que ocurrió, además de lo que sucedió, por ejemplo, en la región metropolitana, que no se veían los buses. Para sintetizar, en regiones ocurría mucho también que la gente no estaba informada. Decían, no sabemos de dónde salen buses o si es que hay servicios gratuitos o a qué hora sale la lancha o la barcaza o si es que hay o no hay. Sabemos además que son zonas en donde de por sí tienen que recorrer 2 o 3 horas para ir al médico por una urgencia, por ejemplo. Para ir a votar, recorrer esas horas es distinto también. ¿Cómo se va a poder asegurar también el transporte público y además también la información o la comunicación de esto en las regiones? Bueno, lo primero es que la gente esté atenta a cuál es el local que le van a dar de votación. Vamos a hacer un esfuerzo por ponerlo más cerca de donde ellos residen. Entonces, informarse. Es posible que el local de votación cambie y esperamos que cambie para bien, ¿sí? Segundo, vamos a entregar información respecto de cómo se van a fortalecer los servicios que existen. O sea, no deberían haber servicios nuevos. Lo que debería hacer es que los servicios que hoy día están operando cotidianamente puedan presentar ese día una buena frecuencia, una buena oferta, de modo que se transforme en una alternativa conveniente para algo tan importante como decidir si queremos esta nueva constitución. Ministro, bueno, finalmente creo que el desafío, y ustedes también lo han dicho, no es menor porque debiesen votar sobre las 15 millones de personas y por lo tanto el sistema de transporte que ofrece el Estado y ustedes como gobierno garantes de aquello debiese considerar que quizás viajen esa cantidad de personas o quizás un poquito menos. Ese domingo 4 de septiembre, al mediodía o a la 1, cuando hagan el balance de transporte esa jornada, ¿de qué vamos a poder hablar? ¿De que estuvo bueno? ¿O de que estamos reaccionando? ¿De que tuvimos que poner más servicios? No, eso es justamente lo que queremos evitar. Estamos trabajando desde que asumimos en poder prevenir y prever que para ese día podamos tener una buena jornada desde el punto de vista de transporte. Me encantaría poder decir cómo la cantidad de gente que caminó y que anduvo en bicicleta sobrepasó los días normales. Me encantaría poder decir ese día que el transporte público ha estado funcionando con normalidad y que la gente está pudiendo hacer uso de su derecho, ¿verdad? Y su deber de votar en forma efectiva, eficiente y amparada por un sistema de transporte público que se lo permite. Ministro, no sé si le queda quizás alguna reflexión sobre el plebiscito o también sobre la ley Cati, considerando principalmente, creo yo, el llamado a tener conciencia frente al volante, y no solamente frente al volante, sino que también los mismos peatones. Muchas veces los peatones no saben la ley de tránsito, no saben cuándo cruzar, o si puedo cruzar o no, etcétera. No, muchas gracias. Yo creo que efectivamente el llamado a que cuando uno conduce entienda que a veces uno
bloquea, ¿no es cierto? Y siente que lo único importante es llegar rápido, lo único importante es lo que me pasa a mí, y entender que uno es un agente que está entrando en la ciudad, en zonas en las cuales hay usuarios más frágiles, en que podemos alterar la vida de otros para siempre y la propia. O sea, los traumas también, no solamente de sufrir una lesión, sino que también de causarlo, son muy importantes. Quisiera terminar aprovechando la oportunidad también de transmitir nuestro interés como gobierno de poder, durante estos años del presidente Boric, de ir cerrando la brecha de calidad del transporte público entre Santiago y regiones. Es parte de nuestro esfuerzo. Hoy día viajo a Antofagasta, he estado en Chillán, en Concepción, en Puerto Montt, en Osorno, en Iquique, y parte del esfuerzo lo que tenemos que hacer es ir a entender, ir aportando a que los sistemas de transporte público regionales y de transporte no motorizado sean cada vez mejores. Ese es nuestro esfuerzo y estamos trabajando aquí muy, muy de la mano con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con los seremis para ir avanzando en esa dirección. Así que espero poder visitar cada una de las regiones más de una vez, ¿no es cierto?, en este periodo, y poder ir mostrando mejoras sustanciales. Ojalá que después sea costumbre, por ejemplo, ir a votar en tren. Hacer ese trayecto. Ojalá que no, ojalá que nadie tenga que ir claro, tan que lejos. Sea tan largo el trayecto, ¿no? por ojalá que el tren se fortalezca, pero ojalá que seamos tan hábiles de poder tener votaciones cercanas, que vayamos caminando, que permitamos también que quienes les cuesta viajar puedan hacerlo, acompañar al que tiene dificultades de desplazamiento, convertirnos en una ciudadanía cohesionada, cariñosa y preocupada de los demás. Yo creo que eso es importante y en el transporte eso se nota, que es parte de lo que tenemos que avanzar. Ministro, ahora sí lo último, las ciclovías. También se tiene un trabajo importante a nivel nacional sobre ciclovías. Ayer hubo un accidente acá en Providencia, bastante grave, unos delincuentes que iban huyendo por la ciclovía en sentido contrario y atropellan a una ciclista. Pudo haber sido cualquier persona, como cualquier persona que de repente está en una esquina esperando cruzar. Sí. Y ocurre lo mismo. Yo creo que es muy importante el tema de la ciclovía, es infraestructura que nos permite favorecer que más personas se animen a usar la bicicleta. Y aquí quisiera decir algo que es bien interesante, que es que mientras más personas usan la bicicleta, circular en bicicleta se vuelve más seguro. Porque cuando hay más personas andando en bicicleta con uno es más visible para el automovilista, uno es más visible para el conductor del bus. Por lo tanto, aquí hay algo muy virtuoso en materia de seguridad, que es parte del propósito de esta reunión, de esta entrevista, que es que cuanto más personas nos animamos a tomar la bicicleta, la ciudad se hace más segura. Quiero invitar ahí en ese sentido a todas las personas que están en condiciones de poder tomar la bicicleta. Yo tomé la bicicleta hace 4 años atrás y estoy muy contento, me da no solamente mejor salud, una gran alegría cada vez que la uso. Me vine en bicicleta para acá. Sí, ahora lo requieren harto que llegue en bicicleta. Sí, hago mi esfuerzo. Pero la verdad que no es ningún esfuerzo, porque llego en el tiempo que planifico, llego en buen estado de ánimo. Y nuestro propósito como gobierno es poder hacer una inversión muy relevante en materia de ciclovías a lo largo de todo el país, de modo de dar esa infraestructura que anime a muchas personas como yo a pensar que tal vez tomar la bicicleta puede ser una buena idea y mejorar su calidad de vida para sus viajes cotidianos. Sobre tránsito, sobre convivencia vial, conciencia social y también sobre el plan de transporte público para el próximo plebiscito de salida conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Jean-Claude, y muchos saludos a toda la gente de regiones que me esperen que voy a pasar por ahí. De hecho, bueno, aquí tenemos una red amplia de radios de regiones, los van a estar esperando y recuerden ustedes también que pueden seguir toda esta conversación, toda esta entrevista por nuestra red de radios regionales, también en www.radiosregionales.cl y además todas nuestras plataformas y redes sociales. Agradecidas, muy buenas tardes.